Camacho, presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca, doctora Tarsila Hermelinda Cruz Sánchez, vicepresidencia académica de la Universidad Nacional de Barranca, magíster Marino Valderrama Calderón, director de Escuela de Derecho, magíster Rioblanca Evelyn Damián Espinosa, directora del Departamento Académico de Derecho, colegas docentes y alumnos todos. Permítanme, en primer punto quiero felicitar a los organizadores de este evento académico por invitarme y a la vez compartir con ustedes sobre algunos temas de coyuntura que tienen naturaleza jurídica y política, sobre el caso Ollanta Humala, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena la libertad de la pareja Humala Heredia. Entonces, en estos breves minutos primeramente voy a centrarme en lo que es el habeas corpus contra resoluciones judiciales, para luego entrar enseguida a analizar en sí la sentencia del Tribunal Constitucional que ha sido emitida la semana pasada. Entonces, en primer punto, el habeas corpus es una figura jurídica que tiene sus orígenes en el mundo griego. Se perfecciona con mayor notoriedad en el derecho romano, pero el más claro avance de esta figura del habeas corpus se da en Inglaterra. Por ejemplo, encontramos el documento histórico denominado la Carta Magna de 1215. Encontramos, por ejemplo, el Acta de Habeas Corpus de 1689, el Bill of Rights, donde ya se establecía que una persona no podía ser privado de su libertad ni desposeída de sus bienes sin previo proceso legal. Y esta tradición hoy en día se mantiene en las constituciones de los estados en el mundo. Esta figura del habeas corpus ingresa al Perú, por ejemplo, en el año 1897, cuando don Nicolás de Piérola gobernaba el Perú. Nicolás de Piérola observó esta ley, de tal manera que fue promulgada por el presidente del Parlamento, del Congreso, porque Nicolás de Piérola observó esta ley. Entonces el habeas corpus, que protege la libertad, la seguridad personal, ingresa por la vía legislativa al Perú y adquiere rango constitucional con la Constitución del año 1920, en el gobierno de Leguía, la Constitución de 1920. Entonces desde ahí se ha venido manteniendo esta figura del habeas corpus con la Constitución de 1933, por ejemplo, también. Que el habeas corpus no era como ahora, que protegía solamente la libertad individual, el debido proceso o los derechos conexos a la libertad individual. El habeas corpus protegía todos los derechos, todo el catálogo de derechos constitucionales establecidos. Se hablaba, por ejemplo, de un habeas corpus civil y un habeas corpus penal. Pero la más clara definición de qué derechos protegía el habeas corpus es con la Constitución de 1979. Con la Constitución de 1979 se llegó a establecer claramente qué derechos constitucionales protegía el habeas corpus y qué derechos constitucionales protegía el proceso de amparo, la acción de amparo. De tal manera que la Constitución del 79 establecía que el habeas corpus protege la libertad individual y seguridad personal. La Constitución peruana de 1993, la vigente, ha ido más allá. Es decir, el habeas corpus no solo protege la libertad y la seguridad personal, sino que con nuestra Constitución actual
el habeas corpus protege la libertad personal y los derechos fundamentales que tienen conexidad con la libertad individual. Es decir, ha optado por un habeas corpus más amplio, mientras que la Constitución del 79 optaba por un habeas corpus más restringido, es decir, protegía menos derechos. De tal manera que, estimados alumnos, la figura del habeas corpus hoy en día también ha sido desarrollado por la jurisprudencia de los altos tribunales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso del capitán Cesti Hurtado, se ha pronunciado que un habeas corpus se puede interponer contra una resolución judicial que vulnera la libertad individual. La Corte Europea de los Derechos Humanos, hay interesantes sentencias de los tribunales internacionales, de nuestro Tribunal Constitucional, por ejemplo, que ha venido emitiendo durante estos últimos 17 años, básicamente a partir del año 2000 hacia adelante. De tal manera que la última sentencia emitida en el caso Humala Heredia, no ha sido la primera vez. Ya ha habido casos años anteriores donde el Tribunal Constitucional ha emitido sentencias muy polémicas, muy discutibles. Recordemos, por ejemplo, el caso Luis Bedoya de Vivanco, año 2002. El Tribunal Constitucional declaró fundado un habeas corpus ordenando la libertad de Luis Bedoya de Vivanco, porque el juez, al emitir su resolución, al ordenar su privación de su libertad, vulneró principios constitucionales como el debido proceso, la motivación de las resoluciones judiciales. Como sabemos, recordando un poco el pasado, a Luis Bedoya de Vivanco se le grabó un video que Vladimiro Montesinos le estaba entregando dinero. Entonces se le acusó por el delito de corrupción de funcionarios. En el curso del proceso penal se discutió, pues, ¿no?, el origen de ese dinero, ¿era lícito o ilícito? Frente a esa situación, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ordenó la libertad de Luis Bedoya de Vivanco sin perjuicio de que las autoridades judiciales tomen las acciones pertinentes para que Luis Bedoya de Vivanco se mantenga dentro del proceso. Entonces, pero el Tribunal Constitucional también, vale la pena precisar, en ciertos casos se ha equivocado. Por ejemplo, en el caso Huaturco, una sentencia sobre temas laborales, el Tribunal Constitucional estableció una sentencia que iba, a nuestro criterio, contra los tratados internacionales, contra el Protocolo de San Salvador. El Protocolo de San Salvador, estimados, regula los derechos sociales, los derechos fundamentales de carácter social, trabajo, la huelga, la sindicalización, etc. Entonces, pero sin embargo, con la sentencia de la semana pasada, el Tribunal Constitucional, en parte, efectivamente, la sentencia ha sido correcta. Sin embargo, en algunos puntos ha faltado precisar sobre, por ejemplo, no ha desarrollado el tribunal, y en esa sentencia era la gran oportunidad para que el tribunal desarrolle qué se entiende, por ejemplo, por indicio, qué se entiende por evidencia. Entonces el Tribunal Constitucional en esos temas ha guardado silencio. Entonces el habeas corpus, estimados, se dice que es un proceso constitucional, pero en la vida real, en el terreno de los hechos, es un instrumento de lucha de la persona para frenar los abusos provenientes tanto del Estado como de los particulares. Porque la Constitución de 1993, en su artículo 200, inciso 1, establece claramente que el habeas corpus se puede interponer cuando se amenaza o se vulnera
la libertad individual y la seguridad personal que provengan de una autoridad, funcionario o persona particular. Entonces, esta figura jurídica asimismo también está reconocido no solo en nuestro sistema jurídico, está también reconocido en los tratados internacionales. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y el Tribunal Constitucional, en el caso Humala Heredia, precisamente se ha fundamentado en ese tratado, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 9, donde establece que la prisión preventiva, dice el pacto establece que la prisión preventiva es la excepción, y la regla es que toda persona debe ser investigado, debe ser procesado en libertad. Entonces, ya entrando ya al fondo del tema del análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal, los fundamentos más principales por la que el Tribunal Constitucional declara fundada el habeas corpus a favor de la pareja Humala Heredia, es el primer punto, entre otros, ¿no?, los más importantes. Por ejemplo, el tribunal dice, en la audiencia de prisión preventiva que se celebró ante el juez Richard Concepción Carguancho, este magistrado no tomó en cuenta, es decir, no valoró los medios de prueba, es decir, los elementos de convicción que presentó la defensa de la pareja Humala Heredia. Entonces, pero sí ha tomado en cuenta los medios de prueba presentados por la Fiscalía. Entonces, el tribunal establece que, y acá sentado como un referente ha quedado ahora, que en las audiencias de prisión preventiva, por ejemplo, el juzgador debe tener en cuenta todos los medios de prueba, o sea, los elementos de convicción, de cargo y de descargo. Es decir, los medios de prueba presentados por la Fiscalía y por la parte de la defensa técnica. Entonces, según la sentencia dice, acá no se ha valorado, no se ha tomado en cuenta la sentencia presentada por la defensa técnica. Por ejemplo, la defensa técnica ofreció la testimonial de Alejandro Toledo, de Pedro Pablo Kuczynski y 2 personas más. Y la sala penal desestimó este pedido. Entonces el tribunal dice, acá, lo que acá se ha vulnerado es el derecho fundamental a probar. Toda persona tiene derecho a que se valore, se razone los medios de prueba presentados por las partes en un proceso penal, por ejemplo. Entonces, también el tribunal, otro de los argumentos centrales del tribunal es que también establece que se ha vulnerado la debida motivación de las resoluciones judiciales. Esta figura de la debida motivación de las resoluciones judiciales, jóvenes, está establecido expresamente en la Constitución. Artículo 139, numeral 5, que establece que toda medida, toda decisión del órgano jurisdiccional, y no solo del órgano jurisdiccional, de toda entidad pública, sea de carácter jurisdiccional, parlamentaria, administrativa, debe ser debidamente razonada, debidamente fundamentada. Entonces el tribunal dice, como no ha fundamentado, no ha razonado debidamente las pruebas aportadas por la defensa técnica, entonces se ha vulnerado este principio de la debida motivación de las resoluciones judiciales. Por tanto, dice el tribunal, dice, se ha vulnerado el derecho al debido proceso. Pero la pregunta es, ¿qué entendemos por la figura jurídica del debido proceso? El debido proceso no solamente está centrado en establecer que una persona se le debe respetar todos los derechos que le asiste la ley y la Constitución en el curso de una investigación.
sino también el concepto del debido proceso es más amplio. Abarca también que toda persona se la respete, ya sea en un proceso judicial, un proceso administrativo, un proceso parlamentario que se le investiga. Entonces acá, en parte, el tribunal, a nuestro criterio, lo que ha argumentado es que correctamente en cuanto a los principios constitucionales. Pero la inconveniente es que también el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado desde el punto de vista constitucional el tema de la evidencia de los indicios, como ya lo hemos establecido. Entonces, la libertad de la persona, mis estimados, la libertad de la persona es un derecho, no solo es un derecho fundamental, la libertad es un valor, es un principio. El tema es que acá, hoy en día, en el Perú y en el mundo, los problemas contemporáneos se presentan no por falta de derechos, sino porque hay colisión entre dos derechos. De tal manera que en el Perú, por ejemplo, nosotros no nos faltan derechos. Yo diría que derechos nos sobran. Derechos nos sobran. El tema es que no lo cumplimos. Ahí viene el problema. Entonces, el problema es que nosotros sabemos, por ejemplo, mucha gente legítimamente pide mayor seguridad, mayor salud, mejor educación, pero habría que preguntarle a esa persona si cumples con la ley, cumples con el orden legal, si tributas, porque al fin y al cabo, mis estimados, al Estado hay que mantenerlos todos, y muchas veces la persona quien exige más derechos es a veces el quien menos se compromete en cumplir sus deberes. De tal manera que por eso la Constitución también establece no solamente los derechos fundamentales, sino también hay deberes fundamentales. De tal manera que en esta sentencia el Tribunal Constitucional, de una u otra forma, lo que ha preferido es la libertad del hombre, la libertad de la persona. Entonces, para restringir la libertad de la persona, hay que interpretar, hay que inclinarse a favor de la libertad del hombre, a favor de la libertad de la persona. Y uno de los criterios de interpretación de los derechos fundamentales es que, frente a interpretaciones distintas sobre una norma de carácter jurídica, debe inclinarse por la interpretación que más favorezca a la persona humana, a la libertad del hombre. Entonces, en la sentencia del Tribunal Constitucional no tiene el carácter de precedente vinculante, es decir, no tiene efectos de cumplimiento obligatorio para todos. Pero como es una decisión emitida por el más alto tribunal en el Perú, de una u otra forma, es un referente a seguir. Es un referente a seguir. De tal manera que las decisiones de los altos tribunales, esta sentencia, por ejemplo, va a servir para que mañana otros juzgadores o otras personas, los justiciables, tengan como argumento para solicitar la libertad de la persona. Entonces, el Tribunal Constitucional acoge el habeas corpus, básicamente, y lo que ha generado el intenso debate en el Perú es el punto neurálgico que ha dado el Tribunal Constitucional, es que en las audiencias de prisión preventiva debe valorarse todos los elementos de convicción. Muchos han salido a decir, ¿no? El presidente del Poder Judicial ha salido a decir que la audiencia de prisión preventiva no es la estación, no es la estación para discutir
los medios de prueba. Eso se discute en la etapa del juicio oral, no en esta audiencia de prisión preventiva. Entonces, ya hay opiniones totalmente discrepantes de ciertos sectores académicos, políticos y órganos jurisdiccionales. Entonces, el Tribunal Constitucional, además de ello también, lo que se ha argumentado es en algunos informes de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos efectivamente han emitido sus informes refiriendo de que en América Latina se está haciendo un uso abusivo de las prisiones preventivas. Nosotros vemos la realidad en el Perú, por ejemplo, y de eso puedo dar fe como abogado litigante en mis 11 años del ejercicio de la profesión, cuando de los habeas corpus hemos defendido muchos jueces, obviamente que no todos, rechazan los habeas corpus mendazmente, ya sea por desconocimiento, por presión, etc. Pero lo importante es que hay jueces valientes que optan por la libertad de la persona. Y para eso se creó el Tribunal Constitucional en el Perú. En el año 1979, en la Asamblea Constituyente de 1979, se discutió esto. Y el Poder Judicial, presidido por el presidente de la Corte Suprema de ese entonces, el señor Ricardo Doy Buendía, salió a decir que incorporar un Tribunal Constitucional en el Perú no es adecuado, es una institución foránea, sería como una cuarta instancia. Si inicia un proceso judicial ya no habría cuándo concluir, ¿no? Sin embargo, y eso se incorporó el Tribunal Constitucional porque el constituyente, al momento de defender los derechos fundamentales, en el Perú, el Poder Judicial no garantizaba la libertad del hombre. Es por eso se crea un Tribunal Constitucional en el Perú, siguiendo la experiencia española, y yo diría que el tiempo le ha dado la razón a la Constitución de 1979. Necesitamos un Tribunal Constitucional que, al margen de sus errores que ha cometido, en estos últimos 17 años, a partir del año 2002, ha venido dictando sentencias que protegen, que tutelan los derechos fundamentales. Y por otro lado, ha contribuido en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el Perú. Entonces de eso estamos conscientes. Entonces, mis estimados, para ir finalizando, el habeas corpus, interponer un habeas corpus contra las resoluciones judiciales es un tema intenso y muy antiguo, no es de ahora. Y como lo ha dicho el tratadista argentino Néstor Pedro Sagüez, es un tema complejo y espinoso. Y efectivamente es por esa razón, y una prueba de ello es lo que ha sucedido hoy en día en el Perú en la semana pasada. Se viene discutiendo. Otros dicen que incluso que un habeas corpus no se debe interponer contra una resolución judicial. Sin embargo, el derecho constitucional comparado, la jurisprudencia constitucional comparada, ha optado que el habeas corpus también procede contra una resolución judicial de carácter irregular. La regla es, mis estimados, y esto que quede claro, la regla es que no se puede interponer un habeas corpus contra una resolución judicial. Pero si esa resolución judicial es irregular, se puede acudir al habeas corpus para frenar los atropellos, los abusos que se establezcan en esa resolución. Entonces, por ello solicitamos o invocamos a estimados a seguir investigando, no solo
en el campo académico, en el campo teórico, sino sobre todo si uno quiere conocer verdaderamente cómo funciona el derecho, si uno quiere conocer verdaderamente cómo funciona el derecho, tenemos que vivirlo en la práctica. Ya los norteamericanos decían, por eso, mis estimados, que el derecho en los libros y el derecho en acción son distintos. Y si uno quiere conocer verdaderamente si esa norma es eficaz o no, hay que ver los casos prácticos, los casos reales. De tal manera que eso es lo que está sucediendo en el Perú. El Código Procesal Penal que regula la prisión preventiva, por ejemplo, que está en vigor del año 2004 en el Distrito Judicial de Huaura, a la fecha, no es eficaz para combatir la lucha contra la criminalización. No es eficaz. Entonces, frente a esta situación queremos una reforma, un orden jurídico para que recoja los elementos culturales de nuestro pueblo. Peter Haberly, mis estimados jóvenes, Peter Haberly, el mejor constitucionalista del mundo el día de hoy, vino al Perú en el año 2014. Y en el evento académico en Lima le preguntaron, Peter Haberly le preguntó, ¿la Constitución peruana ya ha incorporado el ama aquella? ¿La Constitución peruana ha incorporado? Los peruanos dijimos no. Entonces la Constitución peruana no es eficaz, porque el ama aquella proviene, es un elemento cultural propio y autóctono de lo nuestro, y no está reconocido, por ejemplo, en la Constitución. Si vemos, por ejemplo, Cajamarca, el año pasado estuve en Cajamarca y el decano de Derecho de Cajamarca me decía, la criminalidad en Chota es cero criminalidad, porque ahí funciona de manera eficaz la ronda campesina. Ese es el derecho eficaz. Muchos ronderos hoy en día, por cometer excesos, están librando presos en Cajamarca. Entonces, la pregunta es, ¿el Estado lo ha empoderado la ronda campesina? ¿Se ha reconocido constitucionalmente a las rondas campesinas? ¿Están reconocidos en la Constitución, por ejemplo, como los estados? Entonces, a eso se refería Peter Haberly. Hoy en día lo que se discute, como dice Peter Haberly, es la eficacia de la norma, que se cumple. Y en el Perú, como reitero, mis estimados, hemos sido facilistas, o somos facilistas para crear constituciones. 12 constituciones hasta la fecha. Los Estados Unidos, por ejemplo, una sola constitución del año 1789. Entonces, lo importante es seguir analizando, seguir estudiando la situación jurídica en el Perú. Por lo demás, jóvenes, les felicito a todos ustedes por estar presentes aquí, pese que no hay energía eléctrica, pero sin embargo estamos aquí porque seguramente queremos aprender, y estos eventos académicos es la gran oportunidad para discutir, para polemizar, para intercambiar ideas sobre distintos temas de la coyuntura actual. Por esa razón, les deseo a todos ustedes muchas gracias y éxitos para todos. Buenas noches a cada uno de ustedes. Agradeciendo en primer lugar a la gentil invitación de la Facultad de Derecho, que nos ha permitido estar presentes en esta jornada académica. Me da gusto estar en esta alma mater que alguna vez me abrió las puertas para también laborar como docente. Buenas noches a cada uno de los miembros de la comisión organizadora, estudiantes en general. Resulta bastante interesante esta última sentencia del Tribunal Constitucional en el que aborda un caso que tiene una connotación no solamente jurídica, no solamente constitucional,
sino también un profundo contenido político. Pero lo que nos importa en este momento con mi persona es darle un enfoque procesal penal de cómo es que se ha resuelto en este tema de bastante relevancia, porque ha causado un impacto profundo en la interpretación de las normas procesales del derecho penal. Y vamos a empezar explicando algunas cuestiones básicas respecto a la prisión preventiva. Nuestro Código Procesal Penal regula en el artículo 268 del Código Procesal Penal la institución de la prisión preventiva, en el que se establece 3 presupuestos bien definidos para determinar la prisión preventiva. ¿Cuáles son estos? En primer lugar, la existencia de graves y suficientes elementos de convicción de la comisión de un delito y la vinculación del procesado con este delito. En segundo lugar, tenemos el pronóstico, es decir, la prognosis que hace el juez de que a futuro esta persona va a ser condenada con una pena superior a los 4 años de prisión. Se tiene que proyectar. Y en tercer lugar tenemos el peligro procesal. El peligro procesal tanto de elusión como de obstaculización. Cuando nos referimos a la elusión nos estamos refiriendo a que exista un peligro de fuga, que esta persona no se va a someter a la justicia en base a determinados antecedentes y otras características, otros supuestos que sí vamos a ver. Y además, el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, es decir, que obstruya, que realice actos a fin de que los hechos o la vinculación con el delito, en cuanto a los actos de investigación, en cuanto a los actos de prueba, se obstaculicen, los dilate, etc. Todo estaba claro hasta que hace unos 3 años atrás hubo una casación en la 626-2013 Moquegua, en el que la Corte Suprema le añade dos elementos más a los ya antes establecidos. Establece que además para dictarse la prisión preventiva, de todas maneras, se tiene que fundamentar la proporcionalidad, que es un tema que no es novedoso para el derecho constitucional o procesal constitucional, porque ya estaba ahí ya hacía muchísimo tiempo, solo que en el campo procesal penal no lo tomábamos muy en cuenta algunos magistrados. Y además un último presupuesto o requisito, que es el de motivar el plazo de la duración de la prisión preventiva. Claro, cuando se solicita una prisión preventiva, ¿por qué debe durar 1 mes? ¿Por qué 9 meses? ¿Por qué 5 meses? ¿Por qué 18 meses? Etcétera, etcétera. No basta con que el artículo pertinente del Código Procesal Penal establezca que para los procesos ordinarios o comunes el plazo máximo es de 9 meses, que para los casos complejos el plazo de prisión preventiva es de 18 meses, o para los delitos de crimen organizado son hasta 36 meses. No basta indicar eso, sino que en cada caso concreto se tiene que analizar qué diligencias se van a realizar, cuánto puede durar la etapa intermedia y cuánto puede durar un juicio oral para establecer un plazo prudencial y decir, bueno, en este caso van a ser 5, 6, 8, 10, 12, 14 meses, etc. Por ejemplo, si salimos de aquí a estas horas de la noche, en un apagón como en este caso, y alguien de nosotros es víctima de la sustracción de nuestro celular a golpes, el resto de compañeros lo intervienen, lo han intervenido en flagrancia. ¿Cuánto más de diligencias, cuánto más de investigación se va a necesitar para que esta persona sea procesada y condenada? ¿Se necesitarán 18 meses? Creo que no, porque aquí se va a someter a un proceso inmediato. Hay testigos de sobra, se le cogieron en flagrancia, y con la característica que tenemos de un proceso de flagrancia que termina en menos de 1 semana, creo que poner prisión preventiva por 1 mes es demasiado más bien. Máximo le pondrán 1 mes o unas cuantas semanas, no más.
Entonces, déjense cuenta, en cada caso concreto va a ser diferente. Pues bien, esto es importante porque luego vamos a analizar qué es lo que dice el Tribunal Constitucional sobre los elementos de conclusión que se han tomado en cuenta para el caso Ollanta y Nadine. Por otro lado, debemos indicar cuál es el momento en el que se debe solicitar la prisión preventiva. ¿La prisión preventiva se puede solicitar en cualquier momento del proceso penal o hay un momento determinado? Hay un único momento. Ese único momento es cuando se ejercita la acción penal. Es decir, cuando el Ministerio Público, titular del ejercicio de la acción penal, formula un requerimiento y se lo pone en conocimiento al órgano jurisdiccional, cuando ejercita la acción penal. Recuerden que el ejercicio de la acción penal importa la participación del órgano jurisdiccional. Siempre debe intervenir el órgano jurisdiccional. Si no interviene el órgano jurisdiccional, todavía no existe proceso. Podrá tratarse de una investigación de carácter administrativo, pero todavía no es jurisdiccional. Por ejemplo, si la policía recibe una denuncia y de motu propio empieza a realizar algunos actos de investigación preliminares, esos actos no son actos jurisdiccionales. No existe todavía un proceso penal. Solamente son eso, diligencias preliminares, y solamente tienen el carácter administrativo. Si el Ministerio Público, siguiendo la información de la policía, realiza también algunos actos de investigación, por ejemplo, en el caso de una usurpación, se constituye al lugar para hacer una inspección, ¿se tratará de una acción jurisdiccional? Tampoco. Son actos administrativos. ¿Cuándo entonces hablamos de existencia de un proceso penal? ¿Cuándo se ejercita la acción penal? Hay tres supuestos también. El primero es la formalización de la investigación preparatoria, que no es otra cosa que una disposición que evacúa el Ministerio Público, pero necesariamente tiene que poner en conocimiento del órgano jurisdiccional, del juzgado de investigación preparatoria. Es el primer caso y el más común. El segundo caso, que es ya la excepción, es la acusación directa. Es decir, cuando el fiscal formaliza la investigación preparatoria y antes de que concluya el plazo de la investigación preparatoria, considera que ya están agotados todos sus actos investigatorios, considera que está todo claro, esclarecido, y antes de que vence el plazo de los 120 días de investigación, plantea su acusación. Eso es lo que se denomina la acusación directa. En el plazo de los 30 primeros días, una vez iniciada la formalizar la investigación preparatoria. Y el tercer caso es el requerimiento de proceso inmediato. En los casos de flagrancia, como les decía hace un momento en el ejemplo, ya no hay nada más que investigar y el fiscal considera que los elementos que tiene son más que suficientes que justifican un juicio. Y entonces formula su requerimiento de proceso inmediato. Son esos tres casos. Entonces, en ese mismo momento, cuando presenta su formalización de investigación preparatoria, cuando presenta su acusación directa o cuando presenta su requerimiento de proceso inmediato, simultáneamente, allí, en ese mismo acto, debe presentar su requerimiento de prisión preventiva, cumpliendo con todos los requisitos de los 3 presupuestos o los 4 o 5 presupuestos que les acabo de mencionar. En caso contrario, se lo van a desestimar. Entonces, la pregunta es, si en el caso Ollanta y Nadine se inició la investigación, se formalizó la investigación preparatoria, ¿por qué es que llegaron a prisión? En ellos nunca se ha solicitado prisión preventiva. En ellos se dictó el mandato de comparecencia. La norma establece que cuando se ejercita la acción penal, sea mediante la formalización comunicada, sea mediante la acusación directa o por proceso inmediato, y no se solicita absolutamente nada sobre la situación jurídica del procesado, el juez de investigación preparatoria tiene que dictar la comparecencia simple. Por otro lado, si es que el fiscal solicita la prisión preventiva o considerando que no es necesaria la prisión preventiva, solicita la comparecencia con restricciones, va a haber una audiencia y entonces se determina si va a haber restricciones o no van a haber restricciones.
Y en el caso de Ollantumala y la señora Nadine Heredia, el fiscal optó por requerir la comparecencia restrictiva. Es decir, consideró de que no era necesaria la prisión, sino bastaba para asegurar la presencia de estas personas a un futuro juicio, el que existan algunas restricciones a sus libertades, pero que no eran tan graves como la prisión. Y es por eso que se dispuso que ambos cónyuges no varíen de domicilio sin autorización judicial. Es decir, la dirección que habían proporcionado inicialmente tendría que ser la misma a lo largo del proceso. Esto es importantísimo porque cada vez que se emite una resolución, una citación, esa notificación va a ir dirigida a ese mismo domicilio que ellos han fijado, o al domicilio procesal si es que consideran oportuno hacerlo también. Segundo, el de informar sobre sus actividades en forma periódica, en forma mensual. Y ahí surgió justamente el problema. Cuando Nadine recibe una oferta de trabajo de la FAO, y entonces ella acepta, dice que ganó un concurso para llegar a ese puesto en el extranjero y presenta una solicitud al Poder Judicial para que la autoricen a registrar su asistencia, que el control jurisdiccional de su asistencia o de su periodicidad se realice en el extranjero. ¿Y aquí qué hicieron? Denegaron ese pedido y más bien el Ministerio Público aprovechó, la Fiscalía aprovechó, ¿qué cosa? Para requerir la revocatoria de la comparecencia. Fíjense, existen dos clases de revocatoria de comparecencia. La primera, regulado por el artículo 279.1 del Código Procesal Penal. Y la otra es la revocatoria de la comparecencia restrictiva por incumplimiento de alguna de las reglas de conducta. En el primer caso, de la revocatoria 279, pueden o no pueden haber restricciones. Lo único relevante es que en el transcurso de la investigación preparatoria deben haber concurrido los 3 presupuestos para dictarse la prisión preventiva. Los 3 presupuestos que les acabo de mencionar al inicio de la exposición. Suficiencia indiciaria, conoce una pena superior a los 4 años y peligro procesal. O sea, es muy posible que al inicio de la investigación adolecían de estos elementos de convicción para algunos de estos 3 presupuestos. Pero en el transcurso de la investigación, mediante un nuevo acervo documentario, mediante nuevas diligencias, se han logrado recabar nuevos elementos de convicción que sí justifican los 3 presupuestos. En ese caso, el fiscal está facultado para solicitar la revocatoria de la comparecencia para que se dicte la prisión preventiva. En el otro caso, sobre la revocatoria de la comparecencia por restricciones, se revoca la comparecencia cuando el procesado incumple alguna de las reglas de conducta impuestas. Por ejemplo, en el caso de Nadine, ella incumplió la regla de conducta de no firmar su asistencia o su control cada 30 días. No. Cuando el órgano jurisdiccional ordenó que regrese porque no podía realizar su registro fuera del país, lo hizo, regresó al país. Entonces, por ese lado, no ha habido revocatoria por incumplimiento de regla de conducta, sino porque a criterio del órgano de la Fiscalía consideró que se habían cumplido con los nuevos elementos de convicción los 3 presupuestos. Y eso fue lo que ocurrió. El Ministerio Público solicita la revocatoria y el inefable doctor Concepción Carguancho emitió pues la resolución dictando prisión preventiva. Revocó la comparecencia y dicta la prisión preventiva.
interpone el recurso de apelación, se confirma la resolución y ambas partes plantean el recurso de casación. El recurso de casación. Muy bien. Paralelamente al recurso de casación, los abogados de ambas partes deciden plantear demandas de habeas corpus. Porque consideraban de que la medida era arbitraria, que no estaba justificada adecuadamente, etcétera, etcétera, como seguramente les acaba de comentar nuestro amigo doctor Villarreal. Es el caso que cuando se plantean los habeas corpus, uno en Piura y otro en Lima, en ambos casos los jueces declaran improcedente la demanda de habeas corpus. ¿Por qué? Debemos tener en cuenta, fíjense, cuál es la esencia de un habeas corpus, ¿no? El habeas corpus, que son de diferentes tipos también, se pueden dirigir también contra resoluciones judiciales, pero existe una presunción de que los actos jurisdiccionales están bien realizados. Hay una presunción de que están bien elaborados, que están bien motivados, que son legítimos. Y para demostrar lo contrario se tiene que probar. Es más, plantear un habeas corpus contra una resolución judicial que afecte una libertad no se puede realizar si es que no se han agotado en la vía ordinaria, es decir, en el proceso penal, todas las posibilidades de recurrir, de impugnar, de apelar la resolución de la que no estamos de acuerdo. Pues bien, resulta que cuando plantean sus demandas de habeas corpus, está pendiente todavía el recurso de casación. Y es por eso que a todas luces, cuando se interpone la demanda, no cabía pues la resolución del Poder Judicial no era firme, porque todavía faltaba agotar la casación, y es por eso que en ambos juzgados lo declaran improcedente, que está muy bien. Y el propio Tribunal Constitucional dice eso, es correcto, no hay resolución firme, y por lo tanto era improcedente en ese momento. Los abogados plantean su recurso de apelación contra esa resolución de improcedencia en ambos procesos, porque ambos procesos, como les digo. Y los jueces superiores nuevamente repiten lo mismo. Es evidente, dicen, que la resolución judicial todavía no ha quedado firme. En el proceso penal todavía está pendiente la casación. Y por lo mismo no podemos nosotros pronunciar. El Tribunal Constitucional establece que sí es cierto. También considera que estaba bien el rechazo de la demanda de habeas corpus porque no había resolución firme. Sin embargo, cuando ellos se van a pronunciar, se había suscitado una situación nueva. ¿Qué había pasado? Que mientras transcurría el tiempo hasta que llegó el proceso a sus manos para resolver el Tribunal Constitucional, ya la casación había llegado a la Corte Suprema y ya se había pronunciado la Corte Suprema. No se pronunció sobre el fondo, sino simplemente declaró inadmisible el recurso de casación y lo devolvió a su juzgado de origen. Se agotó entonces todos los medios impugnatorios en la vía ordinaria. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Bueno, dice, en este caso tenemos que la resolución judicial tiene una firmeza sobrevenida. Esos son los términos que ellos utilizan. Una firmeza sobrevenida. Es decir, que si bien es cierto, al inicio no era firme, pero ahora sí. Y hacen una distinción bastante interesante. Dicen que cuando recién se planteó la demanda de habeas corpus, el rechazo tenía un contenido de interés constitucional y de interés legal. Pero cuando ya desapareció esa falta de firmeza, porque ahora sí era firme, dice, desapareció el contenido constitucional o el impedimento constitucional y solamente es un asunto legal. Y nosotros debemos entender, dice, que en los procesos constitucionales hay dos principios, el pro actionem y el pro hominem. ¿Qué significa? Que en caso de duda de si debo archivar o
si debe continuar el proceso constitucional, debo preferir que continúe. Es el pro acción. Y el pro homine significa que si tengo dudas si debo favorecer al Estado o al órgano aparentemente agraviante o a la persona cuyos derechos aparentemente están siendo afectados, tengo que interpretar en favor del hombre, de la persona. En los principios, ya no. Entonces, señores, a pesar que en un principio no estaba firme la resolución, ahora sí, ya es una resolución firme sobrevenida y me voy a pronunciar sobre el fondo. Bueno, me parece correcto, hasta ahí no hay ningún problema. Entonces luego empieza su análisis sobre qué cosa es la prisión preventiva, etcétera, etcétera. Ustedes conocen bastante bien, creo yo, porque tienen magníficos docentes aquí sobre derecho procesal penal, así me han dicho. Entonces no creo que sea necesario que tenga que entrar a detallar mucho sobre las características, en fin, de una prisión preventiva. No, más que nada a la cuestión de fondo de cómo se pronuncia el Tribunal Constitucional. Lo primero que ellos mencionan, aparte de establecer que la prisión preventiva es excepcionalísima, de última ratio, el derecho penal, ustedes saben, es de última ratio. ¿Qué significa esto? Que el derecho tiene diferentes ramas, diferentes escenarios, de modo que cada vez que se presenta un conflicto de relevancia jurídica, debe ser resuelto por el derecho. Pero la última rama del derecho que debe intervenir es el derecho penal. Solo cuando falla el derecho civil, solo cuando falla el derecho laboral, solo cuando falla el derecho administrativo, son insuficientes. Recién allí interviene el derecho penal. Por ejemplo, hoy día veíamos un caso, ¿no?, en el que han condenado a un señor que estaba manejando su vehículo, iba a 30 kilómetros por hora dentro de la ciudad. ¿Es una velocidad permitida? Sí, es una velocidad permitida. El señor iba a las 7:30, 8 de la noche, más o menos, por la calle Lima, por la parada en la zona de abajo, como quien se va para Monga, Pativilca. Y hay un señor de 70 años, totalmente ebrio, le han hecho el dosaje etílico, tenía 1.85 gramos por litro de la sangre y alcohol, estaba en el tercer grado, el cuarto grado ya es cuando puede incluso hasta fallecer producto de tanto consumo de alcohol, estaba en el tercer grado, y se mete la pista. Y entonces vi como ¡fua!, lo atropella, y felizmente no murió en ese momento, pero murió después de un mes, de todas maneras. Pero bueno, lo han condenado al señor. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica del juez? Bueno, dice, se ha cometido una infracción administrativa. ¿Cuál es esa? Los choferes siempre deben estar atentos a cualquier evento que se presente en la pista. O sea, cualquier cosa que se presente, ellos son los responsables. ¿Será así? Más que proporcionalidad, como ustedes tienen buenos docentes de derecho penal, imputación objetiva. Gunter Jacobs, exacto, la teoría de la confianza, la teoría de los roles. En este caso, el chofer estaba cumpliendo su rol, iba por su vía a una velocidad adecuada y está confiado en que los demás sujetos también van a cumplir su rol. Él confía en que los demás sujetos no van a cruzar la pista en el momento en que están circulando los vehículos. Tiene confianza en que van a esperar en el momento en que no haya vehículos para cruzar, o cuanto menos cuando hayan luces, en semáforos rojos o verdes que les autoriza el pasado a los transeúntes. Es la confianza que uno tiene. Pero en este caso, quien defraudó la confianza fue este señor borrachito, que se metió a la pista intempestivamente. Y entonces, ese resultado no es imputable objetivamente al chofer. Y de esa manera hemos resuelto el día de hoy. ¿Por qué? Podrá ser una infracción de carácter civil, porque este señor, el chofer, maneja un vehículo, es un bien riesgoso, y seguramente se pagará con el medio del SOA, de repente podrá haber una indemnización de carácter civil, eso se puede manejar en ese lado, pero no es un asunto penal, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es la naturaleza del derecho penal, y en la prisión preventiva,
de todos los problemas de carácter penal, es mucho más restrictivo todavía. Que la prisión preventiva, señores, dice, es también de última ratio. Es decir, la regla es que todas las personas deban ser procesadas en libertad, porque estando libres tienen posibilidades de tener una capacidad económica, de acción, qué sé yo, para poder incluso hasta probar, poder conversar con sus abogados, etcétera, para poder afrontar el proceso judicial. Solamente cuando exista peligro, principalmente peligro, de que no van a acudir a los juicios, o que van a fugar, o que van a obstaculizar los actos de investigación, ahí es donde se justifica una prisión. Pues bien, entonces quedamos totalmente convencidos de que es en última ratio la prisión preventiva. Y es por eso que los jueces deben ser sumamente cautos al momento en que van a dictar una prisión. Tienen que ser muy minuciosos y motivar adecuadamente cada uno de los presupuestos de la prisión preventiva. Y entonces, bueno, dicen, vamos a analizar el caso Ollanta y Nadine. ¿Han habido o no nuevos elementos de convicción? Y ahí el primer análisis importante es que hasta antes de esta resolución del Tribunal Constitucional no se hablaba mucho de nuevos elementos de convicción. Podrían haber preexistido antes, pero bastaba que existan otros, se juntaban todos para sustentar los 3 presupuestos de la prisión preventiva. Pero a partir de esta sentencia del Tribunal Constitucional, todos los elementos de convicción deben ser nuevos. Todos aquellos que se utilizaron para dictarse la comparecencia con restricciones no se pueden utilizar para la prisión preventiva. Esto no me parece muy razonable. No nos parece muy razonable porque es muy posible que cuando se dictó la comparecencia con restricciones podían haber elementos de convicción que acreditaban parte de un delito o parte de las operaciones que estaban realizando esta pareja presidencial, entre comillas. Y recién con los nuevos elementos de convicción se completa el círculo, se cierra y se tienen todos los elementos de convicción. Y entonces me parece un despropósito, un exceso de garantismo, el que no podamos utilizar para una revocatoria los antiguos elementos de convicción. Particularmente me parece que es un despropósito. Hay un error ahí. Si actuamos de esa manera, si adoptamos esa posición, entonces vamos a encontrarnos con muchísimos casos de impunidad y va a haber una suerte de legitimación que ya la tiene el Poder Judicial y va a ser peor todavía, porque va a ser mucho más difícil que en situaciones en las que se hayan con la actuación del Ministerio Público se haya podido recabar los elementos de convicción suficientes, va a ser imposible prácticamente de poder ordenar prisiones preventivas. Y esto va a significar también a la vez que muchas personas fuguen, se escondan y con el resultado que les estoy diciendo del descrédito, la deslegitimación del sistema de justicia penal. Y cuando me refiero al sistema de justicia penal, no solamente me refiero al órgano jurisdiccional propiamente dicho, no solamente a los juzgados, sino también al Ministerio Público, me refiero también a la policía. Entonces, todo se va a afectar. Entonces, un primer mensaje, creo yo, negativo. Y es que, como les digo, aquí ha habido pues no es un asunto estrictamente jurídico constitucional. Aquí ha habido también una manipulación política en el que se ha pretendido beneficiar a un par de personas como una suerte de pago de favores. Porque este señor arequipeño, Loy, fue propuesto por el partido de gobierno de aquel tiempo de Ollanta como miembro del Tribunal Constitucional. Mejor dicho, fue gracias al nacionalismo que este señor ingresó a ser parte del Tribunal Constitucional. Y ahora lo único que se ha hecho, con este voto ganó la nulidad de la prisión y se anuló la prisión preventiva gracias a este voto del señor Eloy.
Entonces, aquí pues ha habido una, como les digo, una especie de presión y se ha estirado al máximo el garantismo como para acomodar la situación y lograr rebatir y traerse abajo una prisión preventiva. Pero bueno, continuemos. Se menciona que existen elementos de convicción para 4 situaciones diferentes. Recordemos cuál es el tipo penal que se atribuye a esta pareja. Es el delito de lavado de activos, que no es poca cosa. Particularmente, fíjense, tengo más de 15 años en el Poder Judicial y a mí me parece que es el delito más difícil. Es el más complejo de todos. ¿Por qué? Porque en estos delitos nos enfrentamos a profesionales del delito. ¿Por qué? Porque lavar activos significa un conjunto de actos que constituye todo un proceso por el cual realizo diferentes actividades para el dinero mal habido, el dinero ilícito, darle legitimidad. Cuanto más actos, entre comillas, lícitos realizo, lo voy alejando de ese origen criminoso que tuvo para darle legitimidad. Hay una apariencia de legitimidad. ¿Y quiénes se encargan de hacer eso? ¿Cualquier persona? No. Son profesionales, son contadores, son abogados. En una oportunidad alguien me dice que su jefe le dice, oye, ¿sabes qué? Tú eres abogado, ven para acá. Hemos hecho, o vamos a hacer tal obra, pero no queremos hacer licitación ni nada por esto. Estamos partiendo o vamos a simular que, que se trata también de servicios pequeños y queremos que tú firmes. Dame tu recibo honorario. No, el abogado dijo, no. Proyectándome a futuro, esto se va a investigar y se van a dar cuenta que todo forma parte de un solo paquete y se van a dar cuenta que lo hemos partido. Y esto significa que hemos manipulado el concurso. Entonces no. Pero eso sí le dijo, señor jefe, por si acaso le advierto que yo conozco empresas en Lima que se dedican a esto. Si usted quiere lo pongo en contacto. Exacto, hay empresas que se dedican a fabricar documentos y son documentos originales, bien visados, etcétera, etcétera. En los casos de Orellana, por ejemplo, este señor de Lima tenía una empresa, una cooperativa que incluso otorgaba certificados de garantía para las licitaciones públicas, contrariamente a lo que dice la ley, que establece que solamente las instituciones bancarias pueden otorgar esos certificados de garantía. Él tenía una cooperativa y tenía contactos incluso hasta con jueces y sacó medidas cautelares que decían, sí tiene facultades para emitir certificados de garantía. Tenía contactos con notarios, tenía contactos con registros públicos, con jueces, con el Congreso, con la Corte Suprema. Un juez supremo estuvo en la cárcel con él, Robinson González, que vino acá a la UNASAM varias veces a exponer, ¿no? Y estaba vinculado a ese tema. Y es que estos delitos de lavado de activos son muy complejos y difíciles de resolver. Hay un primer proceso de ocultación, luego viene la intercalación que concluye con la integración. ¿En cuál de estos 3 puntos llegó el caso Ollantumala? Aparte de la ocultación, que son los primeros momentos en el que el dinero proveniente de los delitos se introduce al sistema financiero, se introduce a los bancos. Todavía está mi nombre, pero luego empiezan una serie de operaciones, eso se llama la intercalación. Cuando ya está oculto todo, ya está intercalado, y luego regresa como si fuera lícito, esa es la última fase, que es la integración. Ahí es casi imposible ya de detectar. Yo pienso que en el caso de Ollantumala y Nadine, estábamos en las fases tanto de intercalación como de integración. Pero ¿de qué dinero estamos hablando? Si revisamos la sentencia del Tribunal Constitucional, se habla de 2 fuentes: del dinero de Venezuela y del dinero de Brasil. El tribunal dice, bueno, señores,
respecto a los nuevos elementos de convicción de que Ollanta recibió dinero de Venezuela y Nadine también, tenemos el testigo en clave número tal y el señor, el otro nombre no me acuerdo. Eran 2 pruebas nada más. El dinero de Venezuela. Aparte, dice, respecto a que existe dinero proveniente de Brasil, tenemos estas 4 pruebas. 2 testigos, ahí están Odebrecht, Marcelo Odebrecht, el señor Barata, y otras pruebas más, como 4 o 5 nuevos elementos de convicción. Además tenemos, dice, nuevos elementos de convicción que este dinero ya recibido fue utilizado para una empresa, para la utilización de una empresa prima creo que se llama. Y son estos elementos de convicción, o sea, son una especie ya de intercalación. Luego dice un 4º punto, y hay un grupo de elementos de convicción que sirven para acreditar que el dinero que venía de Venezuela y de Brasil utilizaban para una empresa apoyo no sé qué, y que luego regresaban a los ahorros de Nadine. Pues bien, dice, vamos a ver si esto pasa pues por un proceso, un debido proceso de carácter constitucional. No se ponen a analizar el aporte de cada una de estas evidencias. No indican que el aporte de estas evidencias sea indebido. ¿Saben lo que dicen? Bueno, respecto a la primera imputación, es decir, de que recibieron dinero de Venezuela, y tenemos dos elementos de convicción, el testigo en clave tal y el testigo tal, la defensa de Ollanta ofreció 4 testigos. ¿Sabes quiénes son estos testigos? Alejandro Toledo, que es un hombre verosímil, todo se le cree, pues, ¿no? Qué bien. A Kuczynski, ¿por qué lo han sacado? Por ser una persona muy sincera, creo. Y 2 testigos más. Dice, estas 4 declaraciones no han sido valoradas por los jueces. ¿Pero para qué servían estos 4 elementos de convicción? Para traerse abajo todos los elementos de convicción de los 4 objetos de prueba que había establecido el órgano jurisdiccional. No. Estos 4 testigos que habían ofrecido los abogados de Ollanta y Nadine eran solo para rebatir el primer caso, el primer objeto de prueba. Es decir, solamente para rebatir que el dinero que habían recibido de Venezuela, nada más. Esos medios de prueba que habían ofrecido no servían para rebatir que habían recibido dinero de Odebrecht, no servían para rebatir que habían utilizado el dinero para su empresa prima y el otro apoyo total, no me acuerdo, o que había regresado a las bolsas de Nadine. Nada de eso, solamente lo primero. Y entonces dicen, bueno, y analizan el tema de si debieron o no haber admitido o valorado, perdón, las declaraciones de estos testigos verosímiles, ¿no? Y dicen, no vamos a entrar a tallar sobre el contenido de las declaraciones, si era correcto o incorrecto. Lo único que tenemos que decir es que es incorrecto que no se hayan valorado. No es posible que los jueces solamente valoren los elementos de convicción de cargo, más no los de descargo, que es una cuestión simplemente de sentido común. Yo no sé por qué el amigo Concepción Carguancho ha hecho esto, pues es una barbaridad, les digo, ¿eh? Es una barbaridad. Uno tiene que valorar todo, tanto los elementos de convicción de cargo como los de cargo, tanto los que ofrece el Ministerio Público como los que pueda ofrecer la defensa de un procesado. Todo se valora. Y uno le dará ya el mayor o menor valor según corresponda, de acuerdo a mi discrecionalidad, por supuesto expresando mi discrecionalidad de modo razonable, pues, ¿no? Pero no, en este caso dijeron, no. Cuando apelaron, ¿qué dijo la sala para no valorar las declaraciones de Toledo, Kuczynski y otros 2 testigos más? Dijeron que no era el momento oportuno. ¿Y cuándo es el momento oportuno? Dicen, el momento oportuno es, no lo dicen, pero dan a entender
que es en la etapa intermedia. Yo les pregunto, las pruebas ilícitas que se obtienen con violación de los derechos fundamentales, ¿se puede o no valorar para una prisión preventiva? No se pueden valorar, no se deben valorar. Entonces tengo que esperar todavía hasta la etapa intermedia para recién pedir al juez, señor, estos medios de prueba que son ilícitos, no los debe valorar, exclúyalos, hay que depurar, pero ya estoy en la cárcel. Entonces uno debe solicitar la expulsión de los elementos de convicción ilícitos desde el primer momento que uno lo puede hacer. Y en este caso decían que no se debían valorar, por ejemplo, la prueba esta del testigo con clave, etc. Y se tenían que haber valorado, como reitero, los medios las evidencias de la parte contraria. Ahí sí hubo un vicio, correcto. El tribunal tiene razón ahí, no hay nada que decir. Pero quedaban incólumes los argumentos de Carguancho y de la sala penal respecto al dinero que provenía de Odebrecht, respecto al dinero de Odebrecht que utilizaron en una empresa y en otra. Eso no es cuestionado. Entonces estamos hablando de qué cosa? De la comisión no de un solo delito. Hay varios delitos ahí entre Nadine y el señor Ollanta. Entonces, cuando no se valoró la declaración de Toledo, Cuchis y compañía, era solamente para desvirtuar uno de los varios delitos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que una prisión preventiva se dicta por cada uno de los tipos penales. Y entonces, si se descarta esto, podía mantenerse lo demás. Entonces, ahí ha habido un primer gran error del tribunal. Ellos dicen, bueno, no se valoraron las declaraciones de Toledo, Kuczynski y los demás, entonces los elementos de convicción sobre la suficiencia inicial ya no existen. Pero bueno, dice, vamos a analizar ahora el peligro procesal. El peligro procesal. ¿Qué cosa es el peligro procesal? Les decía que tiene dos vertientes, ¿no? Uno el peligro de fuga y otro el peligro de obstaculización. ¿Qué le atribuían a Ollanta? Según la sala penal, habían dos nuevos elementos de convicción que justificaban el peligro procesal. Primero, la existencia de unos audios, no uno, sino varios audios. ¿Y qué audios eran? Eran de las conversaciones entre dos personas que hablaban sobre la compra de testigos. Debemos recordar que hace bastante tiempo atrás, nuestro expresidente Ollanta Humala fue investigado porque supuestamente había cometido delitos de homicidio, asesinato en Madre Mía, ¿no? En la selva peruana. Estaba investigado, pero salió del proceso. ¿Cómo? Gracias a que un testigo que decía, sí, me agarraron, me torturaron, y yo me tuve que escapar, etcétera, etcétera, se retractó. Y justamente en ese audio se escucha cómo dos personas se refieren a ese testigo que se estaba retractando, y de cómo había otro que estaba pidiendo más dinero o algo así. Y hay otro audio en el que uno de esos dos que había hablado primero se comunicaba y conversaba con el señor Ollanta, aparentemente Ollanta, y hacían algunas coordinaciones. Entonces, pero estos audios no han sido introducidos en este proceso de lavado de activos. Son audios que provienen de otro proceso penal. Entonces, la primera cuestión que tendríamos que hacernos es: actos de investigación de otro proceso, ¿se pueden introducir en este otro o no? Es bien complicado, no es fácil de responder. ¿Por qué? Porque una de las garantías del debido proceso es que los imputados deben participar en todas las diligencias de investigación. Y si no voy a participar, cuanto menos me deben dar la oportunidad de participar. Es decir, me notifican, me citan, y si quiero voy, si no, no. Pero al menos me dan la oportunidad de participar. Pero, ¿cómo voy a participar si se trata de otro proceso? De repente no he tenido oportunidad. Y traerlo a colación, es complicado porque podría estar afectando derechos de alguna de las partes. Por eso es que no se admite. La regla general es no
se pueden utilizar medios de prueba o evidencias de otro proceso penal en otro. Hay una sola excepción. ¿Cuál es? Cuando estamos ante delitos de crimen organizado. Allí sí se puede emplear lo que se denomina la prueba trasladada. ¿Ya? La prueba trasladada. ¿Ok? Entonces, en este caso, como hablábamos de lavado de activos y si que se trataba de una organización, no hubo ningún inconveniente en que se trasladen estas pruebas del otro proceso, de caso Madre Mía, al proceso de lavado de activos. Ahí está todo ok. Pero, ¿cuál es la reflexión del tribunal? Dicen, bueno, señores, aquí el señor Ollanta no ha reconocido su voz. Él ha dicho que en esos audios se escucha una voz parecida, pero no es su voz. Él dice que no es su voz. Y los abogados han reclamado que antes de utilizarse, previamente debe haber una diligencia de reconocimiento de voz. Entonces, dice el tribunal, lo que se debió hacer es practicar esa diligencia de reconocimiento. No recuerdo exactamente el artículo preciso, pero debe hacerse de acuerdo a tal artículo. ¿Y a qué se refiere ese artículo? Cuando existe una diligencia que se llama reconocimiento en rueda, ¿no? Un ejemplo, supongamos que alguien me asalta. ¿Creen ustedes que mientras me están asaltando yo le estoy mirando detenidamente la cara para ver si me sonríe o no? No. Uno tiene miedo, está la sorpresa, el temor, que uno no quiere ocultarse, no quiere ni mirarlo, ¿no? Eso ocurre en la mayoría de casos. Bien raro es que uno se quede mirando en la cara, ¿no? Entonces, y los asaltos, los robos son rapidísimos. Y se va, huye, recién voy a poner mi denuncia, y a las pocas horas o a los pocos días, la policía dice, bueno señor, de acuerdo a las características que usted me ha dado de una persona, puede ser que esta persona, que alguna de estas personas que están acá, es la que la ha asaltado a usted. Yo voy a poner a 5 personas, y usted me va a decir si alguna de ellas es. Ya pues me ponen a 5 personas allí. Y digo, a ver, recordaré, no recordaré. Si tengo buena memoria, o si he tenido esas vistas de águila, pues, ¿no? Una buena memoria, lograré de repente identificar a la persona. Esa es la diligencia de reconocimiento. También hay reconocimiento de voces. Supongamos que, no voy a poner ejemplo acá de la universidad. Imaginemos que estoy en otro lugar y escucho que gritos y una voz de un varón que le grita a una mujer. No logro ver a la persona, pero escucho que la mujer grita pidiendo auxilio. Al final la voz del hombre se diluye y cuando voy a ver, la chica está sola ahí luego de haber sido violada. Entonces yo digo, yo he escuchado la voz. ¿Qué se tiene que hacer? Se tendrá que, sin que el testigo vea, grabarle la voz del posible imputado y grabar otras voces más, 4 voces más, y ponerle un audio para que escuche 5 voces. A ver, señor, usted ha dicho que ha escuchado la voz y que puede reconocer. A ver, ¿cuál de estas 5 voces es la que usted escuchó ese día cuando estaban atacando a la señora? A ver, primera voz no esté muy ronca. Esta sí, esta parece, está muy aguda. Esta parece de Michael Jackson. Esta, ¿no? Puede ser. Ese es el reconocimiento, es decir, el reconocimiento que establece el Código Procesal Penal es de comparación. De comparación. ¿Eh? Pero en este caso Ollanta dice, oiga, no me han hecho mi diligencia de reconocimiento. Yo digo que no reconozco mi voz. ¿Es diligencia de reconocimiento? No, absolutamente no. ¿Pero qué dice el tribunal? Ollanta tiene razón. No se ha hecho el reconocimiento como dice Ollanta y como tal, entonces esa diligencia o esos audios que se han introducido en el proceso penal no se debieron valorar. Absurdo de absurdos. Yo le voy a pedir al señor Eloy que para que se ilustre mejor lleve a un estudiante de la UNAPO, ¿no? Luego de haber escuchado esta exposición, por supuesto, ¿no? Claro, porque han cometido una barbaridad ahí, ¿no? Una barrabasada. Pero bueno, y entonces por eso es que no valoran esos audios. ¿Qué es lo que pudieron haber hecho de mejor forma
el tribunal, ah bueno, Ollanta no reconoce la voz. Es como si existiera un documento con mi firma y digo, no, ese no es mi firma. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando yo digo que no es mi firma? Una pericia. Exacto, una pericia. Entonces también esos audios los debo someter a una pericia de homologación. Hay expertos que tienen algunos elementos, unos instrumentos adecuados para comparar voces. Y ellos dirán, pues, si pertenece o no pertenece a este señor, y punto. Esa era la evidencia que se necesitaba para decir si la puedo o no la puedo utilizar. Pero no la diligencia de reconocimiento como ha asumido el Tribunal Constitucional. Entonces, un error. Muy bien. El otro aspecto por el cual se dice que Ollanta Humala podría existir peligro procesal respecto a él es por el hecho de pertenecer a una organización criminal. Y el artículo 269 del Código Procesal Penal establece varios criterios para determinar cuándo existe peligro de fuga. Y uno de ellos es la pertenencia a una organización criminal. Y es por ejemplo, sí, pertenece a una organización criminal, Odebrecht no lo ha sido. Claro que sí. Entonces, Carguancho, la sala penal, dijeron sí, organización criminal es un elemento más de peligro. Luego vamos a ver ese tema. Porque al final se pronuncia porque también a Nadine dijeron lo mismo, que ambos pertenecían a una organización criminal y eso era peligro procesal. En el caso de Nadine, ¿cuál era el peligro? Primer peligro, el hecho de que había otorgado una escritura pública, otorgando un poder a un familiar para que pueda salir del país con sus hijos, ¿no? Ajá, dijeron, esta señora quiere fugar. Este es un elemento indiciario, un indicio. Entonces el tribunal ahí sí hace un buen razonamiento. Dice, señores, un momentito. En primer lugar, cuando la señora Nadine estaba fuera del país fue que pidió autorización para firmar fuera del país. No le concedieron, y más bien el órgano jurisdiccional le ordenaron que regrese al país. Y le dieron un plazo perentorio de 10 días. Regresó inmediatamente, Nadine, y se sometió a la acción de la justicia. Ese aspecto no fue valorado. Entonces, ¿cómo ustedes, señores jueces, dicen, me valoran solamente esto y no esta otra conducta objetiva también? ¿Por qué sí creo yo que otorgar un poder o una autorización, si es un elemento y no esta conducta de sometimiento a la justicia, no lo es? O sea, se tiene que ponderar todo, no solamente una partecita, ¿no? Ahí sería un error del órgano jurisdiccional, pues, y confirmamos y apoyamos la posición del tribunal ahí. No hay nada que decir ahí, está muy bien. Y es por eso que dice que no está bien fundamentado el hecho simplemente de otorgar un poder. Y lo otro es el hecho de haber... ¿se acuerdan ustedes de las famosas agendas? ¿No? En el que dice que también está la firma por ahí de la candidata presidenciable Verónica, ¿no? Dicen. Bueno, el asunto es que esta señora al principio decía, no es mi firma. Luego cambió de versión. Sí es mi firma, pero una parte nada más. Luego dijo, bueno, es mi firma, pero me han sustraído las agendas. Y cuando hay sustracción, supongamos que a ustedes le roban algo y ustedes no quieren que se sepa porque las agendas son asuntos confidenciales, ¿sí? No se podría utilizar, salvo que yo lo autorice. Y en este caso alguien aparentemente le habrá sustraído, robado y lo han utilizado. Pero bueno, el asunto es que cuando ella negaba que el contenido de esa agenda haya sido originado por su puño y letra, entonces el fiscal ordenó la toma de muestras de parte de ella para que con sus muestras se elabore una pericia de homologación, de comparación. Entonces cuando ella va a la diligencia,
empieza a cambiar su tipografía. Cambia totalmente. Los círculos, las líneas, todo lo cambia. Y el perito dice eso: señores, aquí ha habido una grosera manipulación en el que la testigo o la peritada está adrede cambiando su estilo de escritura. Eso fue catalogado como un peligro de obstaculización de averiguación de la verdad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien o no? ¿Está utilizando? Claro, decía que no era su agenda. Esto es opinable, les digo. Si un imputado decide guardar silencio, ¿está obstaculizando la averiguación de la verdad? ¿O está ejercitando su derecho? Está ejercitando su derecho, muy bien, tienen 20. Efectivamente. Y si miente, ¿tiene derecho a mentir? Falso, lo desaprobé. Los imputados no tienen derecho a mentir. Eso es falso, ¿eh? A ver, busquen usted una parte del ordenamiento jurídico que diga que tienen derecho a mentir. Para que sea derecho tiene que estar establecido, pues, ¿no? No existe. Lo que pasa es que no es delito, que es cosa diferente. El hecho de que el procesado en un proceso penal mienta no es sancionable como delito. Es que eso responde, responder de esa manera, mentir, es propio de la naturaleza humana que quiere autoprotegerse, pues, ¿no? Entonces es capaz de decir cualquier cosa. O sea, no es punible, pero sí es valorable al momento de determinar la pena. Yo puedo utilizar esa conducta asumida por el imputado a lo largo del proceso para determinar, elevando un plus, la pena. Entonces, si fuera un derecho de mentir, no le podría yo subir la pena. Pero bueno, en este caso, el tribunal hace una comparación con este derecho a guardar silencio y el derecho a mentir. Dice, el haber cambiado su grafía es lo mismo que mentir. Y el mentir, pues, no es delito. Y por sí mismo no es tan grave como para poder decir que está obstaculizando. Es más, mentalmente me imagino que la persona está dentro del penal. Estando dentro del penal, es una medida idónea. Es una medida idónea la prisión preventiva para evitar que mienta, o podrá seguir mintiendo. Puede seguir mintiendo. Entonces, la medida de prisión preventiva no es idónea para el fin que se persigue. Eso tiene que ver con la proporcionalidad. La proporcionalidad de prisión preventiva tiene 3 subprincipios: la necesidad o subsidiariedad, la adecuación y la proporcionalidad en sí misma, que es la ponderación. En el primer caso, la necesidad o subsidiariedad significa que cuando existen varias medidas de coerción, debo escoger la menos gravosa, la menos lesiva, con el fin simplemente de que se garantice el fin que persigo, ¿no? Por ejemplo, para evitar que la persona se vaya del país, ¿será siempre necesaria la prisión preventiva o bastará de repente algún impedimento de salir del país? No necesariamente la prisión. Ah, no, señores, hay temor de que se acerque a la víctima para hacerle cambiar de versión. Ajá. ¿No es verdad también que existe como medida restrictiva el que se acerque dentro de un radio de acción, que puede ser 200, 300, 500 metros, 1 kilómetro, pues pónganle, que no se puede acercar a la víctima? También. O sea, hay otras medidas igual de efectivas, en lugar de aplicar una prisión preventiva. Se puede hacer. Entonces, en este caso, el solo hecho de que haya cambiado su grafía no era proporcionalmente adecuado para una prisión. Y así lo estableció el tribunal, que también coincidimos. Y luego ya viene el tema de la pertenencia a una organización criminal, que es lo más grave de todo. ¿Cuántas bandas o cuántas organizaciones se han capturado en los últimos años en Barranca, Pativilca, Supe? No es una sola, son varias bandas. Se han agarrado a los patrones de Pativilca. ¿Cuántos sujetos eran? ¿Eran 5? ¿Eran 10? No.
Les voy a poner un ejemplo nada más para que se den cuenta de la magnitud de cuánto había crecido esta organización. Un abogado que ha salido de las aulas de la UNASAL, salía de Plaza B, por ahí habían bancos antes, ahora los han cerrado, ¿no? Salía del banco, sacó un dinero, se iba en su carro, en su camioneta, porque era día de pago, y en eso, en una calle de Barranca, se le atraviesa un camión. Él no estaba seguro si es que era adrede o había sido casual. Por si acaso se bajó y sacó su revólver, ¿no? Ahí vigilando. Tuvo la buena fortuna de mirar hacia atrás, precavido, y ve de un station wagon que baja un sujeto, no con un revólver o con una pistola, con una retrocarga. En Barranca, a plena luz del día. ¿Qué iba a hacer con su pistolita? Se metió corriendo al auto, a su camioneta, felizmente que era una 4x4, se ha ido por la vereda y logró pasar por entre el camión. El otro, felizmente que era un station wagon, no pudo hacer esa maniobra. El abogado, asustado, llega a la comisaría de Barranca a poner su denuncia, bueno, como es lo lógico. ¿Qué le responde el policía? Muy bien, doctor, le dice, está bien. ¿Qué es lo que desea usted? ¿Que lo capturemos o usted lo quiere matar? ¿Cómo lo voy a matar? Sí, por si acaso, ¿eh? Si usted quiere que lo maten, yo le contacto con la gente pativilca. Nuestras fuerzas policiales trabajando de esa manera. Entonces, fíjense, las organizaciones criminales no son cualquier cosa. No sé si ustedes manejan el tema de la teoría del derecho penal del enemigo. El derecho común penal se ha hecho para las personas que están sometidas a un ordenamiento jurídico, que aceptan el ordenamiento jurídico. Un delincuente, cuando la policía lo interviene, esos de poca monta, ya jefe, ya perdí, dice, ¿no? Nada más. Y se someten a un proceso jurídico y se van con su colchoncito, su cosita, se van al penal de frente. Sometidos. Pero hay organizaciones que no se someten al ordenamiento jurídico. Es más, son capaces de manipularlas y poner en jaque a la sociedad misma. Ponen en jaque a la organización social, a toda la organización política. El principal ejemplo son las organizaciones terroristas. Ellos quieren cambiar el sistema de Estado. O las organizaciones tipo Odebrecht, que estaban por encima de las instituciones de un Estado. Cuando alguien decía que ellos ponían y sacaban presidentes, era verdad, porque ellos apoyaban a todas las campañas políticas, tanto de Perú como de Argentina, de Venezuela, Ecuador, en Europa, en Centroamérica, etcétera, etcétera. Ellos hacían eso. Entonces, cuando hablamos de organizaciones criminales transnacionales, ¿creen ustedes que podemos utilizar las normas y las garantías comunes? Estas garantías que estas personas no respetan y que más bien se fajan y las destruyen. No. Ahí tiene que existir un derecho de otro tipo. Otro tipo. Es por eso que se habla de un derecho penal de 3 velocidades. El derecho penal tradicional, de primera velocidad. El derecho penal para las personas jurídicas, que es de segunda velocidad, es decir, que se caiga ese viejo apotegma del Inter no potes y que de una vez puedan ser procesadas penalmente también las empresas. Y el tercero que les estoy diciendo, el de los enemigos del sistema, en el que las garantías procesales se relajan, ya no son absolutas como las personas que sí se someten al sistema. En este caso de las organizaciones criminales, ¿no es verdad que debería haber un conjunto de normas distintas? Yo creo que sí. Y es por eso que muy bien salió la norma estableciendo que bastaba el hecho que se atribuyese, que existiesen elementos de que se trataba de un delito de organización criminal para que por sí solo ya constituya un elemento, un criterio importantísimo para disponerse la prisión. El Tribunal Constitucional se ha traído abajo eso. No, señores, no.
falso de toda falsedad. Eso es absolutamente falso, dicen ellos. No. La organización criminal es un delito, dicen ellos. Es un delito. Y como delito es parte del ordenamiento sustantivo. Forma parte del derecho penal sustantivo. Y el derecho penal sustantivo no puede ser utilizado para justificar una prisión preventiva que tiene que ver con el derecho objetivo o derecho procesal. Es una equivocación. Yo les doy la razón si se tratase de cualquier delito, un delito común, pero menos de estos crímenes organizados. Hay, como les digo, tienen una relajación, una flexibilización de las garantías para que nos podamos defender, pero el tribunal nos ha cerrado las puertas y ha dicho que no se puede. Yo les digo que las mayorías de esas organizaciones criminales que han caído acá en Barranca, que han caído en Trujillo, que han caído en Piura, que han caído en Chiclayo, casi todas, el principal elemento para que estén en la cárcel era el pertenecer a una organización criminal. Con esta sentencia del Tribunal Constitucional se nos va a venir una avalancha de demandas de habeas corpus. Seguramente los abogados de Nadine van a tener bastante trabajo ahora, ¿no? Gracias a haber obtenido esto. Ojalá que Eloy Espinosa cambie su punto de vista. Muchísimas gracias.